habíamos quedado en la parte de donde veíamos hematoxilina y eosina y qué compuestos estas tenían más afinidad para unirse, con lo cual los iban a colorear. Y nosotros acá elegimos un par de fotos, ¿sí? En este caso es una microscopía óptica de túbulos renales, en esta foto, ¿sí? Es un túbulo renal. Y en este caso acá tengo los túbulos renales y es un glomérulo. No importa ahora qué estructuras estamos viendo, pero yo se las digo para que ustedes sepan qué es lo que están viendo. Lo que les queremos mostrar es que en realidad ustedes sí pueden identificar con muchísima facilidad los núcleos, ¿sí? Y los citoplasmas de las células. Hasta en algunos casos podemos llegar a ver hasta individualizar alguna célula. Por ejemplo, acá puedo llegar a ver algún límite celular y acá también, ¿sí? O sea, yo puedo decir que esta es una célula, ¿sí? Acá tengo otras células, son células epiteliales, de tipo epitelial. Cuando nosotros en la próxima clase vemos tejido epitelial, ahí van a poder clasificarlo. En este caso es un tejido epitelial de tipo columnar o cilíndrico, ¿sí? Donde tengo un núcleo que está más cerca de la base de la célula, el citoplasma que está por encima, ¿sí? Es una célula como si fuera rectangular, donde el núcleo está en uno de los dos extremos del rectángulo. Bien, el citoplasma ustedes claramente lo ven rosado, ¿sí? O eosinófilo, y el núcleo lo ven bien basófilo. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Acá ven citoplasmas que son bien acidófilos, y en el caso acá del glomérulo, que es un ovillo en realidad vascular, es un ovillo de capilares, entre otras células, ahí se individualizan bastante bien los núcleos, o algunos se ven mejores que otros, pero ahí podemos identificar los núcleos. De hecho, acá nosotros tenemos, fíjense que acá hay otro tipo de núcleos que son más de tipo aplanado, ¿ven? Estos que están acá. Son núcleos más aplanados, que forman parte de otra estructura. Eso después lo vamos a ver cuando veamos riñón, pero para que ustedes vean que los núcleos pueden ser redondos, como en este caso que son bien, bien redonditos, o pueden ser aplanados, pueden ser elongados, o fusiformes, ¿sí? Cuando es algo fusado, cuando es algo elongado, ¿sí? Y el citoplasma, por supuesto, va a acompañar a la forma del núcleo. Si el núcleo es elongado, el citoplasma en general también va a ser elongado. Muy bien. Ahora nosotros vamos a nuevamente retomar. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto en la microscopía electrónica la parte interna del epitelio respiratorio? Bueno, y que tenía un montón de cilias, que eran como esos pelos bien largos. Acá las cilias, en el caso de la microscopía óptica, y con mucho aumento, las voy a poder ver de esta manera. Ven que en realidad la resolución que yo tengo en el microscopio óptico con respecto al electrónico es totalmente distinta, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes puedan comparar en ese caso. Acá tengo bastantes células y bastantes núcleos, y cada una de esas células se puede identificar los núcleos que son todos basófilos, ¿sí? Y en este caso los citoplasmas son más acidófilos. Algunas células que son como esta, que tienen mucho moco en el interior, tienen mucinas, y las mucinas se colorean poco, tanto con eosina como con hematoxilina, ¿sí? Entonces a veces se van a ver como medio basófilas, pero muy, muy clarito, como si fuera un agujero blanco, ¿sí? Pero por una cuestión de técnica. Bueno, pero estas células son células secretoras de moco, la que también se ve acá. Y de nuevo, ¿sí? Acá tengo los núcleos que se ven perfectos y son redondos en este caso. Bien, acuérdense entonces que la hematoxilina va a unirse a los grupos fosfato del ADN, del ácido nucleico, y por eso va a ser tan basófilo, se va a ver bien azulado, ¿sí? Bien, en el caso de los citoplasmas, se acordaban que la mayoría o muchos de los citoplasmas de las células se ven acidófilos, pero algunos pueden verse basófilos, ¿sí? Depende de qué estructuras predominasen en ese citoplasma. En el caso de una célula que tiene mucha secreción de proteínas al extracelular, recuerden que tenía mucho desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y del Golgi. Pero al tener mucho RER desarrollado en el citoplasma, voy a tener muchos ribosomas en esa RER, ¿sí? Y con lo cual voy a leer mucho ARN mensajero. Entonces ese ARN tiene ácidos nucleicos, ¿sí? Y el ARN ribosomal
también va a formar parte de esta coloración, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes ven en detalle, este citoplasma no es tan eosinófilo como el resto, sino que es más de coloración más azulada, ¿sí? Es más basófilo. Y acá tenemos una microscopía electrónica, donde podemos ver las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, las flechitas verdes estarían marcando algunos ribosomas, la verdad que la foto es pequeña por ahí, pero sí, todo esto que ustedes ven aquí son cisternas del RER, y todos los puntitos negros que ven más chiquititos son todos ribosomas, ¿está bien? Entonces fíjense que va a ser realmente muy desarrollado en este tipo de células. Lo mismo pasa aquí. Esto es una neurona, ¿sí? Acá esto, yo se las estoy delimitando con la flecha, esto es una neurona. Esto es el núcleo de la neurona. Y este es el nucleolo. El nucleolo se ve muy bien, y el núcleo se ve como un poco claro. Ustedes me dirán, ¿y pero cómo? ¿No era que los grupos fosfato del ADN se iban a unir con la hematoxilina? Sí, la realidad es que algunas neuronas, o muchas, tienen un metabolismo tan elevado y tanta necesidad de sintetizar proteínas, que ese ADN suele estar bastante desenrollado. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos que eh, hacer una traducción del ADN, el ADN se tiene que desenrollar? Entonces, al estar desenrollado, cuanto más desenrollado está, menos compacta la cromatina va a estar, y con lo cual nosotros menos oscuro vamos a ver ese núcleo, ¿sí? Por eso se ve más clarito. Pero fíjense el citoplasma, que es muy curioso, que nosotros tenemos como grumos casi negruzcos, ¿sí? Bien azules, oscuros, y esto es retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Fíjense que los citoplasmas de las neuronas no son eosinófilos como muchas de las células, sino que al tener tanta secreción y tanta síntesis de proteínas para el exterior, tiene un citoplasma bien basófilo. Acá nosotros tenemos lo que habíamos hablado en la parte de la matriz extracelular, ¿sí? Acá hay células. Yo puedo identificar que acá tengo una célula y tengo un núcleo, acá tengo otra célula, ¿sí? Estoy delimitando la célula y ahí tengo el núcleo. Otra célula, ¿sí? Células que se agrupan. Ven que acá se ve como una especie de límite entre estos grupos celulares. Y estos límites o esta estructura que se ve entre las células es bien basófila, ¿sí? Y nosotros, acá yo les voy a contar que esto es un cartílago, ¿sí? Es un cartílago hialino. Hay distintos tipos de cartílagos, eso lo vamos a ver más adelante, pero este tipo de cartílago es un cartílago hialino, donde vamos a ver las células del cartílago que se llaman condrocitos, que son estas, las que ven aquí, señaladas, todas las que vimos antes. Y todo esto que se ve acá, como un vidrio, como si fuera esmerilado, esto es la matriz. La matriz que sintetiza esa célula. La matriz es toda la parte extracelular, que está conformada por un montón de fibras, por muchísimas proteínas, y predomina mucho acá la presencia de los GAGs. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto antes? Entonces esos GAGs que tenían los grupos sulfato, van a atraer mucha agua, por un lado, y por otro lado se van a colorear con hematoxilina, ¿sí? Entonces, esta matriz no va a ser acidófila como muchas de las matrices en las que predominan el colágeno o las fibras elásticas, sino que en este caso, al tener tanta cantidad de proteoglicanos y de GAGs, aparte de tener por supuesto colágeno, la coloración va a predominar y va a ser basófila. De nuevo, ¿sí? La misma foto, bueno, aquí se ve bien basófila, es por la presencia de proteoglicanos en la matriz extracelular. En este caso es la matriz del cartílago. Volvemos a la acidofilia. Fíjense que venimos de la hematoxilina, donde predominantemente coloreaba los núcleos en una célula, en algunas células, y fíjense que acá hay estructuras bien acidófilas. Fíjense aquí, nosotros tenemos un capilar. Adentro de los capilares tenemos glóbulos rojos, que son estos. Fíjense que es bien acidófilo. Los glóbulos rojos son estructuras, algunos le llaman células, otros no, pero no tienen núcleo, por eso está el debate entre que algunas
algunos estudiosos les dicen que no son células porque perdieron el núcleo, y otros pelean que sí. Pero bueno, lo importante ahora no es eso, sino que nosotros tenemos un citoplasma que es bien acidófilo. Esa acidofilia que se la da predominantemente la cantidad de hemoglobina que tiene en el citoplasma de esta célula. La hemoglobina es la proteína que va a transportar el oxígeno, ¿sí? En los glóbulos rojos. Entonces, al tener tanta cantidad de proteínas de esos grupos amino, van a atraer la eosina, ¿sí? Fíjense que son bien acidófilos. Y si lo comparo con la citoplasma de las células que están al lado, son un poco hasta a su vez menos acidófilos porque tienen otras estructuras aparte de proteínas o aparte de mitocondrias, tienen otras estructuras. Entonces eso hace que no sea tan acidófilo y que se pelee un poco entre la acidofilia con la basofilia de la hematoxilina. ¿Sí? Nuevamente, tengo túbulos, ¿sí? Donde veo citoplasmas bien acidófilos, y si yo me voy a ver a la microscopía electrónica, acá más o menos puedo delimitar una célula, ahí tengo estructuras que están por encima en la zona apical, que serían cilias, ¿sí? Que es la luz, esta es la luz, que estoy viendo lo mismo acá, ¿sí? Este es el tubo, uno de los túbulos renales, y estoy viendo esta luz aquí, ¿sí? Estos son las cilias, que acá no las puedo ver demasiado bien, estas estructuras así medio, parece como algodonoso, que se ve acá, estas son las cilias, pero no las veo con esta nitidez como en la microscopía electrónica. Acá identifico el núcleo, ¿sí? Que se ve grande, con una cromatina bastante no tan compacta, ¿sí? Y acá tengo un montón de estructuras que son retículo endoplasmático liso, y acá veo las mitocondrias, ¿sí? Entonces en estas células predominan las mitocondrias y el retículo liso, con lo cual se van a ver acidófilas, ¿sí? Los citoplasmas. Esto es un corte de músculo estriado esquelético visceral. Esto es un corte longitudinal, o sea, yo estoy cortando a lo largo, ¿sí? En este corte longitudinal lo que voy a ver es una fibra, esto es una fibra muscular, estas dos, esta y esta es el límite, ¿sí? Lateral de la fibra, el límite longitudinal no lo estoy viendo, y acá tengo los núcleos, que como ustedes pueden ver son periféricos. Es hermoso la histología del músculo. En breve lo van a ver, es complejo, pero es muy lindo. Y acá sí ven los núcleos de las células que son periféricos, y todo este interior citoplasmático está lleno de proteínas, ¿sí? Predominantemente. Proteínas que son la actina y la miosina, las que van a hacer la unión, ¿sí? La superposición para poder lograr la contracción muscular. Entonces, en este caso, como tiene muchísimas proteínas, perdón, recuerden que los grupos aminos se unían a la eosina, van a verse bien acidófilos, ¿sí? Y si yo hago acá, esto es lo mismo, pero es un corte transversal, ¿sí? En vez de cortarlo a lo largo, lo corto a través. Es un corte transversal, ¿sí? Donde los núcleos siguen siendo periféricos, como lo son acá, pero estoy viendo las fibras, y cada una de estas fibras, esta es una fibra, está muy magnificada esta foto, es una fibra muscular, donde tiene, fíjense que esta célula particularmente tiene muchas, cada una de las fibras es una célula y tiene muchos núcleos, a diferencia del resto de muchas células de nuestro organismo donde las células son uninucleadas, estos son multinucleados. Bien, pero fíjense qué acidófilo que es el citoplasma, ¿sí? En el caso de la matriz extracelular, muchas de las matrices extracelulares tienen muchísimo colágeno y otras proteínas de adhesión, y tienen GAGs también, pero por ahí la cantidad de GAGs no es tan predominante como en el caso del cartílago, que se veía basófilo, entonces no se ve basófila la matriz, sino que todo esto que ustedes están viendo acá son fibras, ¿sí? Y se ven de coloración más acidófila, ¿sí? Estos núcleos que ven acá son los núcleos de los fibrocitos o fibroblastos que están secretando esta matriz, son los que sintetizan la matriz extracelular y se quedan atrapados en esa matriz, ¿sí? Bueno, como conclusión, recuerden que el poder de resolución del microscopio óptico
es de 0,2 micrones. Algo más pequeño que eso no lo voy a poder ver al microscopio óptico, no lo voy a poder identificar, ¿sí? Y el microscopio electrónico tiene un poder de resolución de 0,2 nanómetros. Acuérdense del milímetro, cuántos micrones entraban en un milímetro y cuántos nanómetros entraban en un micrón, ¿sí? Recuerden que los colorantes de rutina, hay otros, cuando nosotros hablamos de colorantes de rutina, son la hematoxilina y la eosina. Hay otras coloraciones especiales que nosotros no se las nombramos ahora y que por ahí, a medida que vaya pasando la cursada, algunas cosas les vamos a mostrar con coloraciones especiales porque son lindas de ver. Pero en el tema, en el caso nuestro, lo que estuvimos digamos, concentrándonos aquí es la hematoxilina y la eosina. Y acuérdense que en general la basofilia la van a presentar en los núcleos, pero en algunos citoplasmas y en algunas matrices extracelulares pueden ser basófilas, ¿sí? Puede ser que en general sean acidófilos, pero la basofilia y la acidofilia van a depender de los compuestos que van a estar presentes, tanto en el citoplasma como en la matriz extracelular de cada tejido, ¿sí? Entonces, pensando eso, van a saber si lo voy a ver eosinófilo o basófilo. Bueno, espero que le hayan servido y que puedan haberlo aprovechado, y nos vemos pronto en otra clase. Les mando un saludo grande. Nos vemos. Chau, chau.